lo vamos a establecer como la actividad concreta, práctica, desarrollada por el Estado para la inmediata obtención de sus objetivos, que en teoría esos deberían de ir encaminados al bien común, pero que pueden o no ir para allá, siempre y cuando sean actividades del Estado, son administración pública. Y son administración pública porque llevan los distintos elementos y los distintos momentos de la administración pública. Para esto tenemos que definir qué es administración pública. Pues como el curso es bastante corto y no tenemos tiempo para estar dándole tantas vueltas, vamos a llegar a una definición doctrinaria en donde vamos a buscar una respuesta o un contenido de la definición que nos llene, que nos llegue a hacer comprender a todos qué es administración pública, que todos tengamos la misma idea de qué es administración pública. Y vamos a definir a la administración pública. Perdón, me indican que se ve borrosa la imagen, no sé si alguien más tiene ese problema. No, Lick, se ve bien. No, 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 licenciado, se ve licenciado. bien. Se Ok, ve bien, Lick. perfecto, gracias. Sí, porque desde acá no se ven ningún problema. Bueno, entonces les decía que vamos nosotros a definir a la administración pública desde sus elementos o desde sus actividades para comprenderla. Y vamos a decir que la administración pública es el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad es el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad. ¿Sí, Aníbal? Perdón, Lick, por error levanté la mano. Ok, perfecto. Eh, el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un fin. Este fin es el bienestar general, ¿verdad? Ya dijimos que es el bien común, eso creo que sí lo tenemos todos claros, ¿verdad? Que el fin común del Estado es el bien común, el bienestar general. Y eso no es porque doctrinariamente lo tengamos así o porque, no, eso es así, todos lo sabemos porque la Constitución, o en la Constitución, para decirlo de mejor manera, en la Constitución quedó plasmado tanto en la invocación a Dios como en los artículos iniciales, artículos 1 y 2, que el fin primordial del Estado es el bien común o el bienestar general, a través de los servicios públicos. O sea, los servicios públicos son la herramienta por medio de la cual los órganos administrativos hacen su actividad. Es el medio, o sea, los servicios públicos es el medio por el que dispone la administración pública para lograr el bienestar general, regulada en su estructura y funcionamiento normalmente por el derecho administrativo. Voy a entrar a hablar de derecho administrativo más adelante, quizás en la próxima clase, pero este punto es bien importante. Dice normalmente por el derecho administrativo. Es decir, que no siempre va a ser el derecho administrativo. ¿Alguien que me dé una idea por qué creen que es esta situación? Lick, disculpe, buenas tardes. ¿Cómo hizo la pregunta, perdón? Ahí tenemos, estado de excepción, dicen. Bueno, dice que el regulada en su estructura y funcionamiento normalmente por el derecho administrativo. O sea, utilizamos la palabra normalmente. Hay momentos en donde no es entonces el derecho administrativo el que rige el actuar de la administración pública. ¿Por qué creen que lo establece así, lo dejamos así definido en esta definición de administración pública?
Tal vez porque en su mayoría de tiempo es el derecho administrativo quien lo hace, ¿no? En su mayoría de tiempo es el derecho administrativo, pero hay momentos en los que no. En los que no funciona así. ¿Cuáles son esos momentos en los que no? Bueno, simple, el derecho administrativo es el derecho más joven, ya lo vamos a estudiar, que existe dentro de las distintas ramas del derecho, o si no el más joven de los más jóvenes que existen. Y todavía tenemos muchas instituciones del derecho civil, del ius civile, del derecho de las gentes también, es decir, del derecho romano y del derecho canónico, instituciones que están establecidas en nuestra normativa. De esa cuenta, por ejemplo, una actividad de la administración pública es lo relativo a el matrimonio y lo relativo al registro de la propiedad, por ejemplo, que eso es una actividad administrativa, pero que la tenemos regulada en primera instancia en el Código Civil. Posteriormente, ya ahora, conforme ha ido avanzando y sobre todo en la actualidad eh, post-pandémica o aún en la pandemia, hemos encontrado, ya vamos a platicar de eso, por ejemplo, nuestro propio Registro General de la Propiedad, que ha tenido que tomar iniciativas y decisiones que se apartan un poco del Código Civil y ya lo establecen en norma administrativa por las circunstancias, pero esas figuras están reguladas aún por el derecho civil y no por el derecho administrativo. ¿Ok? Entonces, normalmente va a estar la administración pública regulada en su estructura y funcionamiento por el derecho administrativo, normalmente, pero habrá momentos en los que no es así. ¿Dudas? ¿Comentarios de toda la definición? ¿Entendemos Vale. esta definición? Licenciado, disculpe, el ejemplo que dio fue el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio y los registros, y el registro de la propiedad. Ah, gracias. El actuar del funcionario para la celebración de un matrimonio lo sigue haciendo conforme al Código Civil, aunque está desarrollando una actividad que hoy por hoy podría ser de derecho administrativo, ¿verdad? Y lo más común, el trabajo del registro de la propiedad, que es un trabajo eminentemente administrativo, pero que se está realizando aún con normativa de derecho civil, porque desde ahí viene, o sea, surgió en el derecho civil hace miles de años y en Guatemala hace cientos de años y aún sigue en el derecho civil. ¿Alguna otra duda? Bien, continuemos entonces. Ya que hemos definido administración pública, tenemos que definir cuáles son los elementos de la administración pública. Recuérdense, y sobre todo aquí si tengo estudiantes o egresados de otras profesiones, especialmente de las ciencias económicas, recuérdense que acá estoy haciendo un resumen, una explicación lo más resumida posible desde el derecho administrativo, o sea, desde lo que nos interesa como estudiantes de derecho. Por supuesto, ya como les dije en su momento, que el tema de la administración pública es mucho más amplio y mucho más grande, pero a nosotros no nos daría tiempo de verlo. Para nosotros es una unidad de todo lo que tenemos que ver en el semestre, ¿ok? Entonces, para nosotros, en lo que nos corresponde, la administración pública tiene los siguientes elementos. Primero, el elemento humano, que obviamente se refiere a todas las personas que trabajan en la administración pública, que integran los órganos administrativos. Ya vamos a entender eso de los órganos administrativos, pero simple y sencillamente son todas las personas que participan de la administración pública, sea, porque aquí tenemos una confusión muy grande, sea dignatario, funcionario, empleado, ¿sí?
cualquiera de las categorías que pueda obtener, porque no todos los trabajadores del Estado son funcionarios públicos, porque no todos los funcionarios públicos incluso son trabajadores del Estado. Son categorías totalmente distintas que las vamos a estudiar en su momento y las vamos a entender en su momento. ¿Ok? Pero vamos a decir que todos los elementos, todas las personas que laboran de alguna manera u otra en la administración pública son parte del elemento humano. Luego tenemos el elemento territorial. El elemento territorial se refiere a las organizaciones con que trabaja la administración en todo el territorio nacional. El elemento territorial es básicamente la organización a nivel país que vamos a encontrar. Obviamente, como ustedes ya lo tienen en su ideario y lo vamos a estudiar también en su momento, pues hay órganos de administración pública de carácter nacional, de carácter regional, de carácter departamental, de carácter municipal o incluso los comunitarios, ¿verdad? La división más común es la que hace la ley de consejos de desarrollo para determinar los distintos elementos que pueden incurrir en la administración pública, y de esa cuenta también vamos a tener a todos aquellos que son parte de la administración pública, no de los consejos de desarrollo, pero sí parte de la estructura del Estado, ¿verdad? Ahí hablamos desde las municipalidades, las oficinas más pequeñas que solo van a cubrir un sector del país, las dependencias estatales, como por ejemplo las dependencias de RENAP, que hay oficinas municipales, oficinas departamentales. ¿Me explico? El elemento territorial comprende todo el área que una dependencia o que un órgano del Estado cubre cuando desarrolla sus actividades. El elemento técnico se refiere a una serie de recursos con que trabaja la administración pública, siendo ellos el tema del presupuesto, contabilidad, estadística, archivos, planificación, todas las actividades que realiza el Estado desde el punto de vista técnico. En teoría, el elemento técnico está inmiscuido en todo el quehacer del Estado, porque el elemento técnico se refiere a esa actividad específica y se supone el Estado tiene la capacidad técnica para cada una de las actividades que desarrolla. No sé si me explico. El elemento técnico está en el momento en que programamos, en el momento en que planificamos, en el momento en que ejecutamos, pero también si lo miramos desde ese es el tecnicismo desde la administración pública, pero también incluye a los técnicos jurídicos en el momento que elaboramos un dictamen, a los técnicos de la ingeniería o la arquitectura en el momento que están ejecutando una obra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas, comentarios? No. Ok. Vale. Luego tenemos el elemento financiero, constituido por los recursos financieros y tributarios indispensables para el sostenimiento del gobierno. No solo es la moneda, no solo es el dinero circulante, sino los impuestos, las tasas, las contribuciones. El Estado trabaja en 3 momentos, entonces el dinero debe de existir en 3 momentos. Repito, si hay alguien acá de otra rama, específicamente de auditoría, administración, economía, que nos quiera ayudar, pues bienvenido sea. El elemento financiero es todo el andamiaje que debe existir para la ejecución de los fondos públicos, porque el dinero solo debe existir, por decirlo así, monetariamente, o incluso ni monetariamente, porque en las transferencias de dinero no ni siquiera se toca el metálico o el papel. El dinero debe existir desde la planificación, desde la ejecución, o desde la contratación, desde la ejecución y desde la fiscalización, ¿verdad? Es decir, para poder liquidar y para poder cerrar un
presupuesto debe de existir, el dinero en papel, en la documentación técnica que debe existir, y todo esto es parte del elemento financiero. En la próxima diapositiva creo que se los explico de mejor manera. ¿Ok? Y el elemento jurídico está constituido por las normas legales que sirven de fundamento a las actividades y decisiones de funcionarios y empleados públicos. Aquí tenemos la Constitución, las leyes constitucionales, leyes del Congreso, decretos, acuerdos, todo, desde el inicio hasta el final, hasta los reglamentos y toda la normativa que existe para el trabajo que realiza el organismo ejecutivo y las demás entidades en sus funciones administrativas. ¿Ok? El elemento jurídico es simple y sencillamente todo el conjunto de normas jurídicas que existen. En Guatemala son, ya sabemos, más de 100 leyes y códigos los que se utilizan para la aplicación del derecho administrativo. ¿Dudas? Bien, continuamos. Sí. Ahora bien, ¿cuáles son las clases de administración pública? Algunos le llaman clases de administración pública, yo le llamo momentos de la administración pública. Aquí lo voy a explicar muy somero y ya luego vamos a ver estas etapas en su momento más claro, pero bueno, eso es para que lo entendamos. Está la administración de planificación, la administración ejecutiva o de decisión política y la administración de control. Cuando nosotros hablamos de la administración de planificación, es porque debe de existir siempre, sí o sí, para que la administración pública pueda funcionar, debe de existir la planificación, que es toda la etapa previa a la ejecución o al cumplimiento de una obra o de un servicio público que se está presentando. ¿Cómo así? Yo le llamo momentos de la administración pública porque la administración pública se da en 3 momentos. La planificación, que es todo lo previo a la ejecución o a la creación de un servicio público, de una decisión, de un acto administrativo, de una decisión del ente colegiado, del ente unipersonal de decisión, o sea, el ministro o de la junta directiva, el consejo directivo, el consejo municipal, quien sea que vaya a tomar la decisión, pues va a hacerlo desde una primera etapa, que es la planificación. Si no lo planifica, no lo puede ejecutar. No sé si me explico. Debe de existir esta etapa, sí o sí, siempre, para que el organismo, o perdón, el órgano de decisión pueda ejecutar lo que quiere hacer. ¿Sí? No sé si lo tenemos claro. Si no está planificado, no se puede hacer. Por eso es que es muy complicado y por eso es que ustedes ven, aunque es muy difícil de hacerlo rápido, por eso es que ustedes ven cómo queda constatada una planificación. Ahorita voy a dar un ejemplo para que lo entendamos mejor. Por eso es que ustedes ven que es bien complicado para la administración pública ejecutar obra de emergencia u obra que surge en el momento. O sea, ustedes llega el presidente de la República, aunque hoy anda en Ucrania, creo, pero llega un día de estos a su municipio y le dicen: presidente, mire, esa calle ya no sirve, hay que arreglarla.
Y el alcalde le dice, el presidente le dice, les prometo que la vamos a arreglar. Y algunos sí cumplen, pero pasa un año y ustedes no ven que empiecen a trabajar esa calle. Y usted dice, pues entonces no me cumplió. No, lo que sucede es que el proceso de planificación es un proceso largo, es un proceso lo suficientemente complejo como para poder determinar, ¿sí?, que se cumplió con todas sus etapas y que entonces sí, el órgano administrativo puede tomar esa decisión, puede ejecutar esa obra. Vamos a ver, el ejemplo más claro que yo pongo en estas clases es el presupuesto general de la nación, presupuesto de ingresos y egresos de la nación. La Constitución nos da un plazo para que el Congreso de la República apruebe el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación del año siguiente, del año, por ejemplo, en este caso, el del año 2023. ¿Sí? En este... No, perdón que le interrumpa, pero con una duda, por ejemplo, cuando hacen expropiación, si para expropiar planifican, me imagino, ¿verdad? Hacen una planificación porque van a construir algo, y cuando, por ejemplo, llevan a cabo esta planificación y hablan con la persona, pero no cumplen con, por ejemplo, garantías que hayan pactado con la persona, ni el pago, ¿qué sucede con esa planificación? Porque se supone que debería estar contemplado y no lo ejecutan todo. Bueno, es que por eso es que le digo, acá, ahorita voy a explicar con el ejemplo y luego vamos al caso concreto, que si me pongo a hablar de expropiación ahorita, voy a confundir más a los compañeros. Déjeme que termine el ejemplo y luego le explico en el caso concreto de la expropiación, que me imagino por dónde puede ir la situación. Bueno, cuando ustedes ven que el presupuesto de ingresos y egresos de la nación se planifica y todo es bajo supuestos, ¿sí? El Congreso tiene el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto del año siguiente, o sea que tiene el 30 de noviembre de este año para aprobar el presupuesto. Lo que le da un plazo a el 30 de septiembre, no, al mes de septiembre, al Ministerio de Finanzas para presentarle el presupuesto de ingresos y egresos de la nación al Congreso de la República. O sea que para el mes de septiembre del año anterior, el Ministerio de Finanzas tuvo que haberle enviado ya toda la información de qué presupuesto piensa gastar en el año siguiente al Congreso de la República. Luego de eso quiere decir que obviamente el Ministerio de Finanzas tuvo que haber trabajado este documento técnico. Eso quiere decir que los diferentes ministerios y dependencias tuvieron que haberle trasladado con por lo menos un mes de anticipación. De hecho, el Ministerio de Finanzas pidió para el 15 de julio, por ejemplo, el presupuesto de los distintos ministerios y distintas dependencias del Estado, que se los enviaran para que ellos puedan trabajar el documento general y podérselo enviar al Congreso de la República. O sea que las dependencias pequeñas, por llamarlo así, veamos, por ejemplo, Covial, previo a enviarle al ministro, a estudiar con el ministro que piensan gastar el otro año, tuvieron que habérselo presentado, qué sé yo, a abril o mayo de este año, un documento en donde dijera qué se va a gastar, cómo se va a gastar y por qué se va a gastar. Y ahí tiene que quedar documentado en primera etapa, tiene que quedar documentado para qué quiere gastarse ese dinero, si ya, qué trabajos se han hecho al respecto, y ahí empieza a quedar documentada la planificación. ¿Me explico? Por eso es que la ley establece que todas las unidades del Estado deben sí o sí tener una unidad de planificación. Bueno, se cumplen con estos presupuestos y se da esta planificación previa, y llegamos al 30 de noviembre, y el 30 de noviembre, como es su costumbre, el Congreso de la República a las 11:58 de la noche aprueba el presupuesto de ingresos y egresos de la nación del próximo año.
Bueno, hay que esperar la apertura presupuestaria en enero y entonces empezar a ejecutar. Entonces hay que hacer todo el proceso de emisión de dictámenes, de inscripción en registros, de pedir toda la actividad para poder llegar al momento de ejecución de una obra. Y si es una obra de una licitación pública, pues armar todo el expediente y luego que se tome la actividad de licitación, que esa pues ya se las explicaré en su momento, para poder llegar a la compra o a la contratación de un servicio y entonces establecer la contratación de una carretera. Un proceso de licitación puede durar más o menos entre 4 y 5 meses, entonces si el ministro, si la entidad logra levantar el proyecto antes de medio año, podrá hacer 2 intentos en el año de comprarlo. De lo contrario, tendrá que ver cómo lo presupuesta también para el año siguiente para poder ejecutar la obra. O sea, si no está presupuestado, si no está previamente planificado, no se puede ejecutar. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, No, licenciado. Ok. ¿Sí, Edgar? Edgar levantó la mano. Bueno. Luego de esto, esta es como la primera etapa, la etapa de planificación. Luego viene la etapa de ejecución. La etapa de ejecución es la que se da, digamos, ya al momento para poder tomar la decisión o hasta que se toma la decisión, digámoslo así. Entonces, ya está planificado, ya está programado, empieza la ejecución de la actividad, la ejecución del servicio, la ejecución de la obra, que es dependiendo de lo que se esté hablando, si es una compra o una contratación, pues el momento exacto de la contratación. Si es un servicio, pues será una ejecución, será una planificación continua, una ejecución continua. Por ejemplo, nosotros, cuando tuve la oportunidad de ser secretario adjunto de la facultad, nosotros planificábamos, a mí me tocaba la parte de la planificábamos atender a 20,000 estudiantes, 20,000 estudiantes en el semestre, por decir un número. Bueno, esa era la planificación, y en la planificación yo decía cómo los iba a atender, ¿verdad? Luego de eso, si se daba o no se daba, ya eran circunstancias posteriores en el camino. Por ejemplo, a mí me tocó en el momento de cerrar las instalaciones por la pandemia. Entonces, mi programación decía que iba a atender a, por decir un número, 20,000 estudiantes presencialmente, y los servicios que se habían proyectado eran los servicios de limpieza, los servicios de mantener los salones, había un proyecto ahí de equipar algunos salones con sistemas multimedia, había un servicio de internet gratuito en el S2 para quienes para que pudieran acceder solo a consultar leyes. Bueno, listo. Pero esa era la parte de la planificación. Al momento de la ejecución, estábamos en eso, estábamos contratando cuando se da el tema de la pandemia. Hay que cambiar toda la planificación. Y eso provoca que la universidad haya tenido, por ejemplo, un parón de un mes para poder reiniciar nuevamente, por lo menos un mes. ¿Por qué? Porque tuvo que cambiarse toda la planificación y entonces decir que ya no íbamos a atender a los estudiantes presencialmente, sino que los íbamos a atender virtualmente. Y entonces que ya no se iba el dinero que tenía para comprar los utensilios de limpieza, que es lo que más se gastaba, digamos, en los edificios, ese dinero se iba a utilizar para comprar licencias Zoom, por decir algo, y darle avanzar en eso. O sea, había que replanificar. Si usted no planifica, no puede ejecutar. ¿Sí, Ashley? Ashley, ¿no? Bien, tengamos cuidado con la herramienta de levantar la mano, por favor. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se da una emergencia como la que nos sucedió y la que sucedió, por ejemplo, me están poniendo en el chat el caso de Villanueva? Bueno, ahí
hay que hacer reprogramación, pero yo tengo que quitar servicios que yo tengo un techo presupuestario, de ese no me puedo salir. Entonces yo tengo que quitar de lo que tengo para otras cosas y utilizarlo. En el caso, por ejemplo, que les comento de la facultad era sencillo, porque yo quité de lo que tenía programado hacer para presencial y se pasó para virtual. En el caso de Covial, pues me imagino que ellos tienen la partida de emergencia que podrán utilizar, pero hay que hacer una programación muy sobre la marcha para poder levantar un evento y poder contratar. Creo que ellos declararon estado de emergencia, ¿no? Para poder hacer eso. ¿Verdad? Que en estado de emergencia se puede contratar de inmediato sin necesidad de planificación previa. Eso es lo que nos quita. La ventaja, pues es eso, que se puede atender una emergencia. La desventaja, pues también es esa discrecionalidad que les da, ¿verdad? Esa es la ejecución, y la ejecución, como les digo, puede ser continua, ¿verdad? Yo pongo que iba a atender a tantos estudiantes y esa atención iba a ser durante todo un semestre, iba a ser continua. Esa es la segunda etapa, el segundo momento. Y la tercera etapa es la administración de control. La administración de control se refiere a ese control que existe sobre la administración pública y que puede ejercer desde varios puntos de vista cualquier persona. La primera que existe, o la primera que tenemos que ver, es la administración de control técnico, que es básicamente la que realizan los jefes, los que supervisan el trabajo de sus menores jerárquicos, por decirlo de alguna manera. El control que se realiza directo, ya lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiamos los órganos administrativos, pero básicamente la supervisión que realiza pues el jefe sobre lo que está haciendo el subordinado. Luego tenemos de oficio, que es pues también puede ser la que hacen los jefes. Entre técnica y de oficio entra también la que hace la Contraloría General de Cuentas, que es técnica porque son profesionales, es decir, si van a ver una construcción, van ingenieros o arquitectos, en lo financiero son auditores, es decir, cubre toda la verificación técnica, y la de oficio también, porque la Contraloría actúa de oficio. Y a petición es cuando se presentan los famosos recursos, cuando se plantean estos y se obliga desde el particular a que se haga una revisión de la administración pública de lo que se está haciendo. Por ejemplo, la municipalidad de San Miguel Petapa tomó la decisión en algún momento de prohibir en su municipio la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde en las tiendas de barrio. ¿Sí? Ese es un acto administrativo. Bueno, alguien se pudo haber sentido ofendido por eso. Quiero pensar que los expendedores de bebidas alcohólicas y no tanto los consumidores, pues, pero en todo su derecho puede plantear un recurso y hacer que la administración pública revise la actividad y decida si quita o no esa regla. Esa es una forma, y la otra forma es la denuncia. Señores de la administración pública, están actuando mal en esto, por lo que exijo que se revise y se haga un control de lo que se está haciendo porque se está haciendo mal. ¿Ok? En el caso de la expropiación que me mencionaban, pues el caso de la expropiación es un caso de emergencia. Es un caso no tan planificado, y eso es lo que causa error. No sé si estamos hablando de un caso concreto, pero regularmente cuando se plantea la expropiación, la empresa misma porque la expropiación puede ser solicitada por la misma empresa que está desarrollando la obra, la empresa misma o el Estado debe tener el dinero presupuestado para poder realizar el pago correspondiente. Debería de tenerlo, de lo contrario incurre en responsabilidades, ¿verdad? ¿Qué pasa si no lo hace? Para eso están los recursos, para eso están los procesos correspondientes. Como tengo información muy general, no sé si tiene más datos para poder. Pues básicamente es, pues ¿verdad? Ese caso de que están, no sé qué
departamento y hablaron con la persona, que ella hizo una serie de peticiones, le expropiaron el terreno, dijeron que sí, se firmó el contrato, hicieron la construcción de la carretera, no cumplieron con las peticiones, no le pagaron y ahora dicen que no se hacen responsables, ¿verdad? Entonces, por eso me llama la atención si es planificado, como no le pagan. Eso por una parte en la expropiación. Y segundo, me quedaba la duda con lo del, como mencionaba, de la petición. Si, por ejemplo, eso de que las tiendas ya no podían vender bebidas alcohólicas a cierta hora. Ujú. Y eso lo puede hacer cualquier persona o tienen que tener una serie de firmas, reunir ciertos requisitos. No, para cualquier ciudadano, Gracias. cualquier persona tiene derecho a plantear su recurso respectivo ante la administración pública, siempre y cuando sea directamente agraviado. ¿Ok? Esa es la condición. Pero eso lo van a estudiar en todo procesal. De eso se trata el curso de procesal. Incluso el caso que usted me está mencionando de la expropiación. Si ya había un contrato firmado, pues ya se puede ir a lo contencioso administrativo y obligar a la administración pública que cumpla, ¿verdad? Porque ya existe un contrato y el contrato seguramente da la opción de ir a un arbitraje o ir directo al contencioso administrativo. Gracias, licenciado. Bien, ahora bien, toda esta función, y justo para que no pase lo que dice la compañera, o para tratando de evitar lo más posible que no pase, siempre a mis estudiantes de derecho procesal, de derecho administrativo, y en todos esos lados donde se pueden dar casos de corrupción o que puedan hacerse las cosas de distinta manera, como me dijo un oficial de juzgado una vez, me dijo, Lick, pero esto que usted está enseñando no es así en los juzgados. Yo le dije, mire, y es lo que les digo de ustedes, yo trato de explicar cómo deben de hacerse las cosas, cómo se hagan ya con maña, con eso ya no se los puedo explicar, ¿verdad? Puedo contarles casos, puedo contarles experiencias, o como la compañera que nos está contando una experiencia, o un caso, pero nosotros no podemos, pero en principio tengo que explicarles cómo deben de hacerse las cosas, ¿verdad? Una planificación, una debida ejecución y una administración de control, un control acorde a las circunstancias, ¿sí? Luego pasamos a los principios fundamentales de la administración pública. Los principios fundamentales de la administración pública son básicamente dos, que los vamos a ver aquí generales y luego los volvemos a ver cuando hablamos de derecho administrativo, pero que son el principio de legalidad y el principio de juridicidad. Principio de legalidad y el principio de juridicidad. El principio de legalidad lo vamos a entender desde una perspectiva de derecho administrativo. Puede expresarse abiertamente que es un principio general del derecho. En todo hablamos de principio de legalidad. Si yo les pregunto a ustedes, me van a mencionar seguramente el del derecho penal. ¿Alguien que me diga qué es el principio de legalidad? ¿Alguien que me diga qué entiende por principio de legalidad? Sí, Ángelo. Que nadie puede ser condenado, procesado o señalado por algún delito que no existe en la ley. Exacto. Ese es en materia penal. No hay pena sin ley, dice Stephanie. Muy bien. Minor levantó la mano. En el caso de derecho civil, el principio de legalidad son la certeza jurídica que brinda el Estado hacia a los actos que realiza. La certeza jurídica. Muy bien, todo va de la mano. Exacto.
Ingrid dice, todo está regulado en una sola norma. Bueno, aquí lo único que le voy a cambiar a lo que dijo ella es, todo debe estar regulado en una norma, porque en derecho administrativo no está en una sola norma, está en más de 100 normas, ¿verdad? El principio de legalidad se refiere efectivamente a que, tal y como dice acá, es un principio general del derecho reconocido en la Constitución para todas las ramas del derecho. En todas debe existir un principio de legalidad. A usted no le pueden inventar un delito, ¿verdad? Debe de tenerle debidamente demostrado para que usted pueda, para que lo puedan señalar de algo. Usted tiene que tener una ley anterior para que pueda, pues, ser llevado a juicio. Bueno, un compañero me escribió ahí el artículo 5 constitucional. Ya le voy a explicar, por qué aquí no es el principio de legalidad del artículo 5. Esa sí es una diferencia que tenemos. Ya se lo voy a explicar. El principio de legalidad básicamente establece que no existe, acá dice, en virtud de la cual se asume que la administración pública y sus respectivos servicios se encuentran sometidos a disposición de la legislación vigente y a las normas que constituyen el pleno derecho del Estado. Esto simple y sencillamente significa que no, esto es en penal, Valverde, y ahorita estoy explicando el administrativo, que nada de lo que la administración pública haga se puede hacer si no existe una ley vigente y anterior al hecho que lo permita. ¿Me explico? Nada de lo que la administración pública hace se puede hacer si no existe una ley vigente y anterior a la fecha en que se está haciendo la actividad que lo permita. ¿Ok? Que si un policía de tránsito me puede parar y pedirme los papeles del carro. Sí, porque el reglamento de tránsito lo establece. ¿Que ese policía de tránsito me puede bajar del carro? No, no me puede bajar del carro, porque no hay ninguna ley que se lo autorice. ¿Que me puedo ir? No, tampoco se puede ir, porque si se va, el carro puede ser, ahí sí puede llamar a la PNC y quitarle el carro y llevárselo a un predio, porque una ley permite eso. ¿Me explico? Si una ley lo autoriza, se puede hacer. Si una ley no lo autoriza, no se puede hacer. ¿Ok? ¿Estamos claros con el principio de legalidad? Tiene que existir una ley que lo autorice. Y el siguiente principio es el de juridicidad. El principio de juridicidad lo tenemos que entender como un complemento al principio de legalidad, en donde el principio de juridicidad, ¿sí? Vean esto que interesante, es aquel que establece la necesidad de apegarse no solo a la legalidad en la solución de un caso concreto, sino a principios jurídicos en el más amplio sentido, utilizando además la norma, la doctrina, los principios generales de derecho, etc. Y es obvio que la administración pública, a través del órgano administrativo, debe actuar apegada a este principio junto al de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Se los explico rápidamente. Vamos a ver, en el chat me escribió Henry Mendoza, el artículo 5 de la Constitución me estableció. ¿Me lo puede leer, por favor? Está bien, licenciado. Gracias. Artículo 5. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella.
Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Ok, si ustedes ven ahí, estamos hablando de la libertad que tiene la persona para hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Vamos a ver, solo Valverde me estaba a escribir en el chat, no se me vaya tan allá todavía, ya les explicaré el 128, 152, el 221, todo eso lo vamos a hablar en su momento, ahorita, pero eso es ya desde el derecho administrativo, acá estoy hablando de la administración pública, es muy general, ¿ok? Y ya luego vamos a eso específico en su momento, pero no corramos para no tropezar, ¿va? Para que no se me confunda. Acá lo que quiero que tengan claro es que en la administración pública nosotros podemos hacer todo aquello que la ley nos permite. Ese es el principio de juridicidad en la administración pública. ¿Cómo así? Usted como individuo particular, ¿sí?, puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. O sea, que debe de existir a fuerza una ley prohibitiva para que usted tenga la obligación de no hacer eso. No sé si me explico. Si no hay una ley prohibitiva, usted puede hacerlo. En el ámbito privado, estoy hablando como individuo particular. ¿Ok? En materia de derecho, de administración pública, el principio de juridicidad es que usted, como empleado, funcionario público, dignatario, o sea, usted como parte de la administración pública, solo puede hacer aquello que la ley le permite. O sea, debe existir una ley que le permita a usted hacer esa actividad administrativa. ¿Me explico? No sé si nos queda claro. Sí, Sí, licenciado. licenciado, gracias. Ok. Digamos, se ve como contrario al otro, porque como individuo particular puedo hacer lo que la ley no me prohíbe. Si no está prohibido, está permitido. ¿Ok? En la administración pública solo puedo hacer lo que me está permitido. Si no hay una ley que me lo permita, no lo puedo hacer, aunque no exista una ley que me lo prohíba. ¿Ok? Y por último, solo como explicación a grosso modo, porque esto es más doctrinario, violaciones a los principios de legalidad y juridicidad. Las dos formas de violación que se pueden dar es el abuso de poder y la desviación de poder. El abuso de poder es aprovecharme del poder que tengo, del cargo, para hacer más de lo que tengo permitido en la ley. ¿Sí? Yo autorizo una licencia de construcción y resulta que quien autoriza la licencia de construcción es el Consejo Municipal, pero yo la autoricé como alcalde. ¿Sí? Eso es abuso de poder, yo me extralimité. ¿Ok? Y desviación de poder es cuando yo utilizo el cargo público para cosas que me convienen sin abusar de este. ¿Cómo así? Aquella famosa diputada que gestionó una carretera, lo hizo todo conforme a la ley, pero la carretera cabalmente o casualmente llegaba hasta la puerta de su finca y ahí no existía ninguna aldea. ¿Me explico? Desviación de poder. Lo hizo todo bien, ¿verdad? Pero para un beneficio propio. Abuso de poder es hacer más, extralimitarme de lo que puedo hacer. ¿Dudas? Solamente si podría repetir la definición de desviación de poder, por favor. Ok, desviación de poder es cuando yo utilizo el poder bien utilizado, digamos. O sea, no me estoy extralimitando, no estoy haciendo de más, sino que estoy haciendo las cosas, pero lo estoy haciendo para llegar a un fin que me es
satisfactorio personalmente, o sea, algo que me conviene a mí, no al bien común. Gracias, licenciado. Bien, si no tenemos más dudas, quedamos hasta acá y continuamos el día miércoles. Feliz tarde, compañeros y compañeras. Gracias, licenciado. Feliz tarde, gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Licenciado, una pregunta. ¿Usted nos va a compartir la clase, las diapositivas? Las diapositivas, sí, previo a los exámenes las voy a compartir. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches.